Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Micano López, estudiante de la CUN de Ingeniería de Sistemas, tercer semestre, de la clase de la profesora Luisa Fernanda Rincón, de Fundamentos de Física Eléctrica y Laboratorio, ficha 51164. El nombre del equipo, Einstein Team. Vamos a hablar sobre las aplicaciones reales del electromagnetismo, experimentos y utilidades en la cotidianidad. Yo elegí el tema de los transformadores. La infografía, ¿qué es un transformador? Un dispositivo eléctrico que se utiliza para cambiar el nivel de voltaje de una corriente alterna. La función principal de un transformador es elevar o reducir el voltaje para las diferentes aplicaciones en sistemas de potencia y distribución eléctrica. ¿Qué está compuesto un transformador? De un núcleo que está hecho de está hecho de hierro, material ferroso, bobina primaria, que es la que conecta la fuente de energía, y la bobina secundaria, que es la que conecta la carga que se va a alimentar. O sea, la primaria es la que le llega la carga que viene de la red eléctrica y la distribución de la planta eléctrica, y la secundaria es la que alimenta la salida como tal de la que transforma la energía. Usos cotidianos, pues la planta eléctrica, fuentes de alimentación de aparatos electrónicos, cargadores, computadores, televisores, equipos industriales, soldadoras, hornos eléctricos, entre otros. Principio físico detrás del funcionamiento de los transformadores, el corriente de alterna en del devanado primario. Cuando se aplica una corriente alterna al devanado primario de un transformador, esta corriente crea un campo magnético variable alrededor de la bobina. La intensidad y la dirección de este campo magnético cambian constantemente con la frecuencia de la corriente alterna. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que le entre la corriente digamos, si le entra mayor corriente, este la transforma y la reduce. Depende de qué tipo de transformador sea, si es elevador, reductor o de aislamiento. Entonces, todos estos transformadores tienen cierto devanado. Digamos, el devanado primario tiene cierto número de vueltas de cobre, que este cierto número de vueltas determina qué clase de transformador es. Y el secundario igualmente. Entonces, el primario, el elevador, que es el que sale, digamos, de las plantas, de la red de distribución. Entonces, si el número de vueltas del devanado secundario es mayor al número de vueltas de devanado primario, el transformador eleva el voltaje. Y si es lo contrario, reduce. Y cuando los dos devanados son iguales, hace un aislamiento eléctrico, que es lo que pasa para los aparatos que tienen su propio transformador. En caso de un bajón, un apagón, una subida de energía, no se quemen en el instante que les entre esa carga fuera de lo que ellos pues reciben. Vamos, un cargador, una nevera, un microondas. Listo. La relación del electromagnetismo, la cultura y la ingeniería, básicamente es la ciencia fundamental, la rama de la física que estudia la interacción entre las cargas eléctricas y magnéticas, que describe las fuerzas que actúan entre ellas y cómo se manifiestan en forma de campos eléctricos y magnéticos. La ingeniería es como el puente. Básicamente todos los principios y leyes del electromagnetismo se aplican de manera para diseñar, construir, operar tecnologías, sistemas que resuelven problemas y satisfacen las necesidades de la sociedad. Ingenieros eléctricos, ingenieros de sistemas, de software, todos trabajan pues como tal con conocimiento sobre el electromagnetismo para crear dispositivos como generadores, motores, placas madres, motherboard, como muchas cosas dentro de las cuales y la cultura como el resultado y el impulsor. La cultura pues básicamente o sea, el electromagnetismo proporciona el conocimiento, la ingeniería lo aplica para crear, digamos, las tecnologías, y estas tecnologías impactan y transforman la cultura, que es como la evolución, el desarrollo, o sea, lo que pasa al día a día, digamos, las inteligencias artificiales, para que puedan trabajar todas estas máquinas. Listo, el experimento. Yo escogí el experimento de agregar la limadura de hierro a un vaso, donde podemos observar, aquí tenemos los dos imanes. Podemos ver aquí en esta parte cómo se genera aquí la onda, como la onda electromagnética, si la podemos analizar, a lo que se separa un poquito. Aquí vemos cómo, colocando el polo opuesto, el polo positivo con positivo, no se atraen y aquí con el polo positivo y negativo vemos cómo se crea una onda electromagnética. Ahí podemos apreciarla.
Listo. ¿El experimento funciona? Sí. Estamos viendo la alineación de las limadoras de hierro, cómo los imanes hacen la atracción electromagnética, cómo los dos imanes crean las ondas del campo electromagnético y cómo se unen las pequeñas limaduras con las de al frente, creando un puente. ¿Por qué no se observan ondas electromagnéticas directamente? Pues porque la naturaleza de las ondas no la podemos ver a la luz de los ojos. Básicamente eso es complicado para nuestros ojos. ¿Por qué no se observan directamente? Configuración estática. Lo que se ven son efectos del campo magnético estático sobre un material ferromagnético. Entonces, como tal, en resumen, el experimento funciona para visualizar los patrones del campo magnético. Seguimos. La relación del experimento con la tecnología moderna, pues básicamente el tema de los trenes eléctricos, el tema de la interacción de campos pues, magnéticos como tal en general es muy, muy importante en la tecnología moderna hoy día para el desarrollo. Entonces aquí podemos ver pues los materiales ferromagnéticos, qué importancia tienen pues en la creación de los transformadores, ya que este es el núcleo como tal de los transformadores es ferromagnético. ¿Cómo influye pues como tal las cosas electromagnéticas, las descargas electrostáticas, la atracción de polvo, el comportamiento inesperado de dispositivos cuando le acercamos un imán, la seguridad en entornos industriales, la manipulación de componentes electrónicos, digamos los ingenieros, cuando hacemos una reparación o algo, tener la pulsera pues antiestática, elementos de seguridad y protección. El experimento número 2, fallido. Creo que no funcionó. Aquí también era crear un campo electromagnético porque el imán tenía que ser un solo imán. Entonces yo cogí varios y los uní. No me pudo dar el campo electromagnético. De ambas maneras lo intenté y no se logró. Segundo experimento, que era el tren electromagnético. No conseguí el alambre, o sea, no conseguí cómo hacer el espiral. Se complicó un poco el proceso para la creación. De igual manera, pues le adapté los dos imanes a cada polo, positivo negativo que repele. Se hizo el túnel y no hubo evidencia del por qué. Pienso yo que fue por lo que no hay una línea continua de cable de cobre y pues una batería más potente. Conclusión, pues los transformadores pues son unos dispositivos electromagnéticos vitales. Sin ellos no tendremos internet, luz, nada de lo que tenemos hoy día. Es invisible su presencia, como lo dice en el texto, pero de verdad es muy importante para todos nosotros los seres humanos. No siendo más referencias, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Juan Pablo Micán López, me pasé un minutico pues, en la explicación. Me disculpará la ingeniera Luisa Fernanda. Saludos, un abrazo, bye bye.